Bueno, buenas noches estudiantes. En este día quiero hacer la continuación de la grabación de la tutoría de geometría para el estudio del examen que tenemos el día domingo. En este caso continuaríamos con la parte de cuadrilátero. La intención de ahora es resolver los ejemplos que están en el material. Bueno, de hecho es hacer un análisis de la solución de los ejemplos que están en el material, porque en algunos casos me han comentado de que aunque ya esté la solución hecha, hay muchos puntos que ustedes no comprenden. Entonces es importante y es bueno que podamos hacer un análisis de esa solución para que ustedes tengan la idea. El día de mañana les estaría grabando la solución de la agenda que estaba programada y espero, bueno, el día de mañana tengo una reunión a las 4:30 hasta las 7 de la noche. Te puede tener un poquito de problema. Bueno, lo voy a intentar hacerlo a medianoche porque como hoy lo estoy haciendo desde mi trabajo y en mi casa, ya saben el problema que tengo de la señal. Pero es probable que si no lo hago a través de Calle Empresarial, sino que lo hago por medio de Camtasia, solo grabando solo grabando sí, creo que sí lo puedo hacer así porque no voy a necesitar internet. Bueno, así lo voy a hacer mañana esa. El día viernes quiero detenerme a que realicemos un repaso de la unidad 1 y de la unidad 1 y 2, resolviendo también lo que son las agendas programadas y continuando con la resolución de ejercicios que estaban en la tarea. Entonces, todo esto es para hacer un pequeño análisis o un estudio para poder estar un poco preparados para el examen que es el día domingo. Podría ser de que los se sientan un poco preocupados porque pues geometría tiene sus complicaciones, pero vamos a hacer el intento por estudiar y que todo nos salga bien para ese día, primeramente Dios. Entonces ahorita vamos a ver lo que son los ejemplos nada más. Bueno, ya estamos moderando el escritorio. Vamos a ver los ejemplos. ¿Se recuerdan? Bueno, la anterior que ya no les he subido aún porque quiero subir las dos juntas. Ya habíamos hablado un poco sobre las definiciones que no me voy a tener, cuadriláteros, la existencia, bueno, la definición de tipos de cuadriláteros existentes. Les recomiendo como una sugerencia que estudiemos la demostración de estos teoremas, porque puede ser, en mi caso, cuando yo llevaba la carrera, me ponían alguna demostración de algún teorema. Yo estuve leyendo y resolviendo la prueba del teorema de la ley del paralelogramo, que es muy interesante. No sé, por ese sentido podríamos hacer un estudio de esa prueba porque me parece muy interesante, por ejemplo, para un examen. No tengo ni idea de lo que va a venir porque a nosotros no nos dan el examen antes, sino que solo hasta la fecha, el mismo día que ustedes, pero me parece muy interesante esta demostración. Entonces, les recomiendo que la lean y que si tienen alguna duda de esta prueba, de cómo se hace y todo lo demás, de dónde salen algunos datos, me puedan preguntar. Ahí está la definición de rectángulo, las de un rombo, diagonales de un rombo, los trapezoides, el teorema de la base media, que es de hecho el que vamos a utilizar, un poco el teorema de la base media, que es de aprendérselo, también el teorema de la base media en un triángulo, o sea, son cosas que vamos a utilizar en este. Se van a dar cuenta, se van a percatar de que en la resolución de algunos ejercicios utilicemos muchas cosas de lo anterior, entonces también se verá. Bueno, para el tema 1 les voy a pedir que por favor tengan un poquito de paciencia porque le he solicitado al coordinador, no, perdón, ya lo subió, ya lo modificó, no me había percatado. Entonces el material anterior había el problema de que si ustedes no tenían el anterior, por favor actualícenlo, que no nos daban de BD. Entonces hoy ya lo puso que vale 2.5 y con ese sí sale perfectamente, ¿sí? Entonces yo tenía esa duda de dónde salía esa cantidad, entonces pero ya lo tenemos. Entonces dice que en un triángulo ACB, que es como el que muestra la figura, el ángulo C, la medida del ángulo C es igual a 90 grados, es decir, esta de acá vale 90 grados. Entonces vamos a procurar hacer este es de 90 grados.
Entonces vale 90 grados. Ok. Voy a poner aquí. Y de hecho estos casos sería trabajarlo mejor en, bueno, podría ser trabajarlos en Word. Sí los puedo trabajar en el código látex, pero saben que es un poco más complicado. Y si los tengo ya en Word, voy a tener la ventaja de irles escribiendo hacia la par lo que estoy haciendo. Voy a pensar también. Entonces, bueno, ese es 22.5 de 90 grados. Me dicen que AD es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales, tal y como se refleja. BD dice que BD este vale 2.5. De hecho, no se puede. Bueno, entonces este vale 2.5. Este de acá vale 1.5. Bueno, este lo vamos a eliminar, este comentario. Quiero eliminar el comentario, pero no puedo. No puedo eliminarlo. Espero que vayan a entender cómo va la dinámica. Vale. Continuemos con el ejercicio. Nos piden AC, es decir, que nos piden todo esto. Entonces, vamos a llamar X, porque no sabemos cuánto vale. Es la parte que parte, es lo que va de acá hacia acá, ese segmentito es el que nos piden. Ok, entonces, lo primero que hay que hacerse cuando no se plantee no se le plantee en el ejercicio una figura, usted tiene que elaborarla, ¿sí? Entonces, siguiendo los datos de manera más lógica posible, entendiendo cada punto que se le da, porque es más fácil visualizar en un dibujo que en sí lo que es la teoría. Entonces, es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Trazar siempre un dibujo y pues plantearnos algunas ideas que podamos tener. Entonces, por ejemplo, de lo que hemos venido estudiando anteriormente es congruencia de triángulos, ¿sí? Entonces, yo podría ver acá, bueno, este ángulo, este de acá es igual a este de acá y este comparte un lado, pero este es de 90 grados. Entonces yo puedo crear de E de tal forma que yo tenga un ángulo también de 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, para así poder aplicar lo que es congruencia de triángulos. Bueno, y de esa manera lo trabajamos. Entonces vamos a trazar de E perpendicular a B, ¿sí? Entonces significa que este ángulo de aquí es de 90 grados.
Okay. Ese ángulo de ahí que se forma es de 90 grados. Ya lo pusimos. Entonces los triángulos CAD y ADE son congruentes por el criterio ALA. El criterio ALA me dice que van a tener dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo es igual. Este y este es igual. Pero usted me va a decir, pero miren el que tiene aquí, este es el que es igual, me va a decir. Pero si este es un triángulo rectángulo y este son iguales, significa que este ángulo y este también van a ser iguales, ¿sí? Entonces yo voy a tener que tienen, bueno, perdón, visto de esa manera, bueno, ángulo, sí, porque tendríamos que tener a partir de esos dos ángulos iguales y el lado que lo comprende, ¿va? Entonces en este lado, en este punto tenemos este lado que es igual. Entonces si aquí tengo este ángulo y este ángulo, entonces este de acá que se corresponde va a ser igual con este de acá. De tal forma que yo voy a tener ángulo, lado en común, ¿sí? Entonces ya puedo aplicar el criterio ALA, ¿sí? Que tienen un ángulo y aquí van a tener este ángulo en común. Este es de 90, vamos a decir, bueno, entonces el que tendría que ser congruente debería ser este, no decir usted. Sí, en cierto punto tienen toda la razón, pero recordemos que si yo tengo que este ángulo y este ángulo son iguales, y yo sé que uno de ellos ya lo conozco, que es de 90 grados, ¿qué me va a quedar? Que la suma de estos dos sea 180, pero como estos dos, este y este son iguales, entonces la suma de este más este es 180, entonces no queda más de que estos dos también sean iguales. Entonces ya tienen el ángulo, los dos lados y el ángulo, los dos ángulos, perdón, y el lado. Entonces podemos decir que esos triángulos son congruentes. Entonces, por lo tanto, AC, que es este de acá, yo sé que va a ser igual a AE. Y DE, que es este, va a ser igual a DC. Pero DC yo ya lo conozco. Por hipótesis me dicen que es 1.5. Entonces, como yo, todo este es un triángulo rectángulo y también analizando este de acá es un triángulo rectángulo y yo ya conozco una parte de este triángulo rectángulo, entonces yo lo que puedo aplicar es el teorema de Pitágoras en el triángulo BED. Entonces, aplicando Pitágoras, yo sé de que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en esta parte yo conozco lo que ya es los catetos, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que BE va a ser igual a DB más, ahí debería ser, perdón, sí, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como yo quiero conocer EB, entonces yo voy a tener que EB va a ser igual a ¿qué? EB va a ser igual a la hipotenusa 2.5 al cuadrado menos de al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso, porque recordemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ahí yo ya tengo todos los valores conocidos, ¿sí? Porque BD ya lo conozco, lo elevo al cuadrado, entonces yo ahí ya conozco BE. Entonces ya puedo conocer BE. Muy bien. Entonces, ahora, yo sé, dijimos que AC, que es este segmento de acá, es igual a AE. Hicimos que este vale X. Bueno, aunque el conocido, bueno, sí. Ese vale X, ya que ya habíamos dicho que el que buscábamos era C y le habíamos denominado como X. Y aplicamos el teorema de Pitágoras, pero ahora lo vamos a aplicar al triángulo ABC, al triángulo grande, ¿sí? Dado que ese también es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tener la ecuación siguiente. Recordemos que ya habíamos deducido que este vale 2. Entonces yo voy a tener que esta es la hipotenusa. Entonces voy a tener que
x más 2 al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más 4 al cuadrado, que es esta parte que tengo acá. Entonces 4x es igual a 12 y x es igual a 3, ¿sí? Entonces eso prácticamente lo hicimos aplicando el teorema de Pitágoras, que sí es parte del material de que hemos trabajado, es parte, y utilizando lo que es congruencia de triángulo. ¿Qué significa esto? Significa que en el desarrollo de todas estas, todos esos ejemplos siempre van a estar utilizando lo que es la parte de triángulos y ángulos también. Entonces en geometría se tiene de que todo lo que se mira siempre es una base fundamental para los temas subsecuentes, los que continúan, porque en cuadriláteros necesitamos triángulos y en triángulos necesitamos ángulos y así sucesivamente. Entonces primero nuestra base, la más básica, es lo de ángulo, luego abordamos triángulo y finalmente cuadrilátero. Cuando hablemos de circunferencia y todo lo demás y semejanza, también vamos a aplicar todos los teoremas, las propiedades que vimos en estos contenidos. Entonces es de ir analizando cada uno de ellos. Entonces, tenemos la fórmula para la mediana. Bueno, en un triángulo ABC, AM es la mediana sobre el lado BC. Y tenemos que demostrar que la longitud del lado AB más la longitud del lado AC, todo eso al cuadrado, el cuadrado de los lados, es igual a 2 veces la longitud de la mediana al cuadrado más, bueno, BM al cuadrado también, la longitud, el segmento BM al cuadrado. Entonces lo primero, tenemos que crear una figura. Primero tenemos un triángulo ABC y tenemos la mediana AM, perdón. Entonces, bueno, hay que recordar la mediana de dónde parte. Eso es una de las cosas fundamentales que no debemos de olvidar. Pues la mediana es un segmento de recta que va a unir a un vértice con el lado o con la bueno, de hecho es la mediana parte de un vértice y divide en dos partes iguales al lado opuesto de este vértice. Entonces, por ejemplo, si es yo estoy hablando de la mediana AM, significa que yo voy a partir del ángulo AA y voy a llegar a partir en dos partes iguales el ángulo opuesto a que sería el lado BC. Eso es lo que va a trabajar aquí la figura. Entonces primero tengo el triángulo ABC. Entonces parto de A y voy a llegar hasta BC, porque es el lado opuesto del triángulo, del ángulo A. Es el lado opuesto y este me está implicando que estos dos van a ser iguales, ¿sí? Este igual a este, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ahí un puntito, aunque sea, implicando que este es igual a este, ¿sí? Ok. Entonces ya tenemos que esos dos lados son iguales, dado que, bueno, vamos a ponerlo por acá, vamos a escribirlo por acá, para no olvidarlo. BM igual a MP. O sí, MC, así de. Eso es, bueno, vamos a poner aquí hipótesis. Por hipótesis. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a ver si se puede mover. Creo que lo eliminé. Hipótesis. M igual a MC. Esos son algunos puntos que no debemos de ir olvidando
Cada vez que nos dicen primero de que es una mediana o si es una bisectriz, entonces todos esos son puntos que no debemos de olvidar y debemos irlos escribiendo en alguna parte de nuestro apunte para ir recordándolo porque en algún momento lo vamos a tener que utilizar. Entonces, eh, bueno, entonces eh, normalmente cuando estamos en un triángulo nos vamos a enfocar y vamos a trabajar casi siempre la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras, lo que me es de requisito es tener un triángulo rectángulo. Entonces, si no lo tengo, pues lo voy a crear. Voy a crear un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, entonces como he partido la mediana parte del ángulo en A, entonces yo voy a trazar lo que es una altura. La altura, recordemos que es aquel segmento de recta que parte de un vértice y cae al lado opuesto de manera perpendicular. Entonces, eso es una altura y me va a generar lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a trazar AD perpendicular a BC. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ahí yo voy a aplicar Pitágoras en ese triángulo. Yo voy a tener que AB, que va a ser igual a AB al cuadrado, pues es la hipotenusa del triángulo ABD. Entonces yo va a ser igual a BD al cuadrado más AD al cuadrado, ¿sí? Pero resulta que BD está formado por dos segmentos, que yo los puedo dividir. Entonces BD es igual a BM más MD. Y como está al cuadrado, pues todo esto al cuadrado, más AD, ¿verdad? Que es la parte que teníamos. Entonces resolvemos esta parte de acá y vamos a tener que BM al cuadrado. Recordemos que este no significa que voy a ponerle cuadrado a cada uno de ellos. Es un producto notable, ¿verdad? Nos va a decir que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces vamos a tener BM al cuadrado más 2BM por MD más MD al cuadrado más AD. Ok, ahí tenemos más AD. AD cuadrado, ¿verdad? Pero AD cuadrado, nuevamente volvemos por Pitágoras, pero ahora ya no nos vamos a enfocar en el triángulo grande, sino que enfoquémonos en el triángulo chiquitito, en este de acá. ¿Quién es AD? AD en el triángulo pequeño es igual. Recordemos que este es un cateto, entonces va a estar dado en función de la hipotenusa y el otro en el otro lado, ¿verdad? Pero como es con el otro cateto, pero como es el que busca un cateto, entonces va a ser la diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces sería AM al cuadrado menos MD al cuadrado. Entonces eso de ahí es por Pitágoras. Entonces le vamos a poner aquí le vamos a poner a la par, bueno, primero aquí. Vamos a ponerle punto y coma, le vamos a poner que BD es igual a BM más MD. Entonces, bueno, eso es por eso. Ahora vamos a poner otra acá que nos va a decir que, punto y coma, que en el triángulo, bueno, sí, sí, vamos a poner, en el triángulo AMD, no lo quiero hacer tan extenso, pues AD cuadrado, aplicamos Pitágoras, vamos a poner. Y vamos a ponerlo para acácito, más para acá, y vamos a ver si podemos disminuir el tamaño de letra. Ahí está.
aplicamos Pitágoras, como ya les dije aquí, lo vamos a hacer así. Bueno, aquí ya se vamos a entender de que es por Pitágoras. Entonces vengo y hago nuevamente, bueno, el despeje de esto ya lo teníamos, eso es por Pitágoras. Entonces aquí lo único que hago es pues agrupar los que se quedan y pues los que se van, se van. Por ejemplo, este se va, vamos a ponerle una X, este se va con este, ¿sí? Ya vemos que esos dos se van y pues nos queda eso. AM mato MD. Ahora, pero de manera similar, yo puedo trabajar también en el otro triángulo, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, en esta parte de acá puede surgir una duda de dónde, bueno, de hecho, les van a surgir una duda de dónde salieron un par de cosas. Pero vamos a verlo a continuación. De hecho, quiero mis apuntitos para esto. Bueno, primero analicemos en el triángulo ADC quién es AC. Primero, AC va a ser, como es la hipotenusa, va a ser igual a AD al cuadrado más DC al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a poner. Primero, porque ahí no está bien, no está explicado. Entonces, en el triángulo ADC, bueno, AC al cuadrado, así le va a salir al cuadrado porque como lo estoy digitando nada más así, es igual a AD al cuadrado más DC cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Esto es por Pitágoras, siempre por Pitágoras. Vamos a agregarle ahí por Pitágoras. Por Pitágoras. No recuerdo si lleva tilde. Sí. No. Ok, por Pitágoras tenemos eso. Ahora, observemos que yo puedo escribir de una forma diferente de C. ¿Quién es DC? Bueno, yo puedo ver que DC, yo lo puedo ver como MC menos MD, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso por acá. DC igual a MC menos MD. ¿Sí? Ok. Entonces lo puedo sustituir en esto de acá, ¿sí? Y si yo lo sustituyo, ¿qué voy a tener? Vamos a olvidarnos un poquito de ese porque este está un poco difícil de deducir porque o sea que se fueron un poquito elevaditos sacando alguna cosa. Entonces yo voy a tener que AC al cuadrado va a ser igual, vamos a ponerlo en este orden para que les aparezca así bien, bien bonito como lo tienen ahí. Va a ser igual a, ya habíamos dicho que era DC y DC es MC menos MD, todo eso elevado al cuadrado más AD cuadrado. Vamos a moverle un poquitito para abajo para que no va. Ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos eso.
si observan aquí tenemos algo parecido, ¿verdad? Bueno, al desarrollar este producto vamos a tener que de MC o CM es lo mismo, es inversión de. Entonces yo observo acá, yo ya tengo el CM cuadrado que me va a salir de acá, ya tengo ese componente de aquí porque me sale a hacer todo el producto de MC por MD, que es el que tengo ahí. Ahora lo único que parece sospechoso es este AM cuadrado, de dónde sale, porque yo lo que tengo es AD cuadrado. Ok, eso es lo único que nos sale un poco sospechoso, ¿va? Entonces observemos que, bueno, tengo a AD cuadrado AD cuadrado es igual, vamos a ver dónde dejo estos apuntes. Ok. Vamos a continuar, creo que le voy a desarrollar el producto notable para que lo vayamos observando bien. Vamos a desarrollarlo acá. Voy a tener que AC al cuadrado, que el que tenemos va a ser igual. Al desarrollar el producto notable que yo tenía, va a ser ACM al cuadrado menos 2 veces el producto de CM por MD más MD cuadrado más el que teníamos que era AD cuadrado, ¿verdad? Ok, pero quiero que observen algo. En el triángulo AMD, en este triángulo, observen, MD al cuadrado más AD al cuadrado por teorema de Pitágoras nuevamente es igual a AM al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es otro paso, ¿sí? Vamos a ponerlo por Pitágoras. Por Pitágoras, MD cuadrado, MD cuadrado, más AD cuadrado es igual a AM cuadrado. Entonces en este triángulo por Pitágoras eso. Entonces llegamos a esta parte de acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que AC cuadrado va a ser igual a CM cuadrado, que es el que ya teníamos aquí, más AM cuadrado, que es el surgido aquí, menos 12M por MD. Es esta parte de aquí. Entonces, para llegar a ese de ahí, se tenía que haber hecho todo este análisis, ¿sí? Entonces, por eso es que se los hice, porque en algunos casos nos podemos perder, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Ahora lo único que se hace acá es, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo a mí que quiero demostrar? Recordemos, nunca perdemos de vista qué es lo que yo quiero. Quiero demostrar a quién busco. Sin olvidar, yo busco a B cuadrado más a C cuadrado. Por eso es que yo me di esa gran, bueno, ese largo camino para poder llegar, porque yo buscaba este, ¿sí? Entonces yo busco a esos dos, pero esos dos resulta que yo ya los tengo, ¿sí? Yo ya tengo a B cuadrado más a C cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, como ya tengo quién es a B cuadrado, ya lo teníamos y yo ya tengo AC cuadrado, entonces lo único que voy a hacer es sumarlo, ¿sí? Entonces voy a tener BM cuadrado más AM cuadrado más 2BM punto MD, y aquí tengo este mismo, observen, este con este, al sumar estos dos se van a cancelar. Entonces
aquí le vamos a poner una X. 2X le vamos a poner 2X para que se observe que estoy eliminando con este, para que no nos confundamos que estoy eliminando como acá, no, estoy eliminando estos dos, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo ese, ya tengo eliminado esos dos. Entonces, ¿qué es lo que me queda? BM más AM cuadrado, CM más AM cuadrado. Pero la hipótesis me dice que BM es igual a MC, ¿sí? Entonces, en lugar de poner, bueno, aquí ya tengo 2AM, que es donde sale este, en lugar de poner CM cuadrado, yo puedo poner BM cuadrado. Entonces, yo voy a tener que AC cuadrado más AB cuadrado más AC cuadrado va a ser igual a 2 veces AM cuadrado más BM al cuadrado, ya que ya habíamos dicho por la hipótesis BM es igual a C. Y se demuestra lo que estaba solicitando el ejercicio. Ahora, vamos con el ejemplo 3. En un triángulo ABC, pues hay que plantearnos el triángulo. Nos dan el ángulo C que vale 90, el ángulo A vale 30, M es el punto medio de AB, D es perpendicular a B, A es igual a 4 y nos piden encontrar PC. Entonces nos dan muchas cosas, lo que nos piden está claro, lo que nos están pidiendo. Entonces, a mí me piden me dicen de que bueno, este vale 90, ya me lo dibujaron. Me dicen que A es igual a 30, es decir que este de aquí vale 30 grados. En este, bueno, diferimos un poco con la resolución que ha dado el maestro, con el que yo trabajé de otra forma. Lo pueden trabajar ustedes como gusten. Por lo menos aquí están los métodos. Está el método de él, el método que me pareció a mí por la vía más, no sé, me parece un poco más fácil verlo así, pero bueno, vamos a compartir la del licenciado, coordinador, para que pensemos igual que el coordinador. En el examen nos salga todo, así como él ya le han de haber salido los ejercicios del parcial, así que vamos a tratar de pensar como él. Bueno, M es punto medio, por lo que este de aquí es igual a este de aquí, ¿ok? B dice que, bueno, ahí es M, aquí hay que corregir, aquí es M, es perpendicular a B, ¿sí? Entonces el ángulo de aquí es de 90 grados, ¿sí? Ok. Y notan que AE vale 4, entonces este de aquí vale 4. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que se me ocurrió a mí hacer? Les voy a explicar. Primero lo que a mí se me ocurrió. Se me ocurrió de que este triángulo de acá, tengo 90, 30, 60, es un triángulo notable. Y yo ya conozco este lado. Entonces, la peculiaridad de los triángulos notables, que por favor necesito que revisen en el material de triángulos, en el de triángulos, ya les voy a decir en qué página está. Vamos a buscar los triángulos notables. Está en la página 11, de triángulo, el folleto de triángulos en la página 11 hablamos de los triángulos rectángulos que son notables. En este caso estamos hablando de eso. Entonces lo que me dice ahí es de que si yo tengo un triángulo cuyos ángulos son de 90, 60, 30, entonces el lado que se opone al ángulo de 90 grados, bueno, primero el lado que se opone al ángulo de 30 grados, si es igual a una constante K cualquiera, entonces el lado que se opone al ángulo de 90 grados va a ser el doble de esta constante, y el que se opone a 60 grados va a ser la constante por la raíz de 3. Entonces ahí me da una forma de cómo yo puedo calcular, porque también puedo decir que uno es la mitad del otro y así sucesivamente. Entonces
a mí se me ocurrió hacerlo así, primero poner eso, ya puedo conocer este, después puedo ver la congruencia, puedo conocer este y así sucesivamente, pero el docente lo hizo de otra forma. Entonces, bueno, primero observo estos dos triángulos, tienen ángulos en común, ¿verdad? Pues es de 90, 90. Estos dos lados son iguales y comparten un lado en común, entonces son congruentes, ¿sí? Por lo tanto, son congruentes. Permítame un momento, por favor. Lo siento, me estaba reportando. Vale. Entonces, que ya son las 7:03 y todavía no he salido del trabajo, entonces estaba un poco preocupado. Entonces, tenemos lado, bueno, lado, ángulo, entonces son congruentes. Entonces, por lo tanto, BDE, bueno, BM, ahí también hay un error. BD, recuerden que es M aquí, en lugar de este es M. Vamos a ponerlo ahí, M. Y MA. Ah, acá aquí está el error. Bueno, MB es este. Y los triángulos BEM y MEA. Que el D no existe, es M, ¿sí? Ok, es M, no es D. El D no existe. Hay que corregir eso. Son congruentes. Bueno, entonces como son congruentes, el ángulo EBM, este de acá, es igual al ángulo EBA, que es el que ya me dan. Entonces también vale 30. Okay. También vale 30. Y vamos a ver el ángulo CBE, que es este de aquí. CBE va a valer, como recordemos que estamos en el triángulo ABC, si este vale 90, 30, por lo tanto este tiene que valer, ¿cuánto? 60, ¿verdad? Entonces este de aquí vale 30 también. Vamos a aquí, ponerlo aquí. Este también vale 30. Ok, ya. Por lo tanto, bueno, ahí lo que concluye, bueno, puedo concluir es haciendo la relación en el triángulo pequeñito. En este triángulo, tomando el triángulo rectángulo CB, es un triángulo notable, dicen. Entonces, como es un triángulo notable, y este de aquí, yo tengo el triángulo notable, como les recordaba, este valdría 60, este valdría 60. Entonces, en ese triángulo notable significa que si el que se opone a... Vamos a ver. Sí. Ah, sí. Si este vale X, entonces por ser un triángulo notable, solo que el error ha cometido ahí un error. Raíz de 3. Permítame un momento, que como yo lo resolví de otra forma, en el triángulo este, el problema está que surge aquí, para que veamos la duda entre todo, es de que el que se opone al 60 es el que valdría acá. Entonces, sí, aquí está. Va. Quiero hacerles un triángulo, pero ¿cómo se los hago? Quiero ver. El que se opone, olvidémonos de esta X. El que se opone a CE va a ser igual acá, digamos que por triángulos notables. Este va a ser igual acá. Y este de aquí va a ser igual a 2K.
este de aquí, por triángulos notables, por los mismos triángulos notables, sería k raíz de 3. Se lo voy a escribir así para que me comprendan a lo que quiero llegar. Bueno, no tengo raíz aquí. Lo vamos a escribir. Significa que CE va a ser igual a BE entre 2, ¿sí? ¿Estamos claros en eso aquí? Como K es igual a este de aquí, es el doble de este, significa que esta es la mitad, ¿no? Entonces sería, va a ser, de ahí surge esto, de que CB es igual a CB entre 2. Ahora, si yo analizo ahora este con respecto a este otro triángulo que también es rectángulo, entonces este de aquí sería la relación, entonces BME tendría que ser este de acá, ¿verdad? Porque en este de aquí, este tendría que valer K, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí, este tendría que valer K. Ahora bien, y como K en términos de este triángulo de acá, por ser un triángulo notable, en donde es 30, 90, 60, entonces este de aquí tendría que ser, esta parte de aquí tendría que ser igual a 2K, ¿sí? Todo por triángulos notables. Entonces, lo que implica que 4 o 2K es igual a 4. Y por lo tanto, K es igual a 2. Como K es igual a 2, yo ya conozco este. Y de hecho, sin necesidad de conocer ese, yo tendría que, como yo sé que por triángulos notables, este va a ser K por la raíz de 3, entonces este va a ser 2 raíz de 3. Entonces esta parte de acá es un poco innecesaria, porque ya lo podemos ver a partir del triángulo, ¿sí? Pero si lo quieren resolver por parte de X, lo podemos ver así. Que este de acá, que es el que va acompañando a la, que la hipotenusa, que es este de acá, que sería 2x al cuadrado, va a ser igual a este de aquí al cuadrado más 6, porque como este vale 2, entonces todo esto valdría 6 y x igual a 2 raíz, que es la verdad en lo que ya teníamos. Entonces, BC es igual a 2 raíz de 3. Eso es por triángulos notables, más que todo se va por triángulos notables. Entonces, nos faltaron varios, pero creo que nos vamos a quedar hasta acá porque ya no puedo quedar un tiempo más noche porque ya está un poco tarde. Voy a volver a grabarles otra parte para que la tengan de los otros ejercicios. Por favor, razonemos en estos, a ver qué dudas nos surgen para que me puedan preguntar. Y yo termino de grabarles los otros más adelante. Gracias por su atención y pasen feliz noche.